bueno, igual el aprecio que yo le tengo también a Dinora también es muy grande. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me ha dado en general en todas las actividades del Instituto Cultural, ya sea en México o en otros lugares, y le agradezco mucho de todo corazón por todo, a Fanny también, muchísimas gracias, y bueno, a todos ustedes por estar acá presentes, por tener el interés de conocer la cultura del pueblo judío, que es una cultura milenaria, una cultura que estoy seguro que a todos y cada uno de ustedes y de mí mismo nos va a enriquecer bastante. Como dijo en una ocasión un rabino muy importante, se dirigió a un grupo de sus alumnos, le dijeron: rabino, estábamos esperando mucha gente para la clase, pero no llegó tanta. Ya saben, el tráfico y ese tipo de cosas suelen llegar a pasar. Entonces el rabino dijo: miren, si yo hubiese llegado a este lugar y hubiese dado una conferencia, una clase, y el único que y solamente a una persona le hubiese encendido el espíritu, habría valido la pena, incluso que esa persona sea yo mismo. En una ocasión fui a dar una conferencia y en eso estoy ahí, llego, me dijeron que iba a haber mucha gente, y de repente llego y no hay nadie, solamente un señor sentado en la parte de atrás. Y entonces de pronto digo: bueno, ¿qué es ese señor? Pues le digo: ¿qué hago? ¿Empezamos? ¿No empezamos? ¿Nos esperamos otros 15 minutos? Pues mire, rabino, ya usted vino y yo ya vine, pues empiece, ¿qué más da? Digo: bueno, pues está bien, empiezo. Y entonces empecé la plática y empecé a hablar y hablar y hablar, como aquel rabino. Ahora recordé otra historia de rabinos, como aquel rabino que siempre rezaba en un templo, y de pronto a la mitad del rezo hubo una interrupción, ¿no? Entonces le dijeron: rabino, por favor, diríjanos unas palabras, unas breves palabras, en lo que podemos empezar el siguiente rezo, porque tenemos que esperar a que salgan las estrellas, aún no han salido. Y entonces el rabino le dice: la verdad, ahorita no. ¿Pero por qué, rabino? Usted nunca le falta lo que decir, siempre tiene palabras de sabiduría para transmitirnos, díganos algo. Y el rabino dice: es que tengo un problema técnico. Y se acerca una de las personas de ahí del templo, le dice: ¿qué pasa, rabino? ¿Cuál es el problema? Dice: lo que pasa es que olvidé mi dentadura postiza. ¿Y cómo voy a hablar así? Porque la verdad me cuesta más trabajo así, Entonces le dice: bueno, rabino, ¿qué problema hay? Mire, hay mucho tiempo. Yo creo que hasta que salgan las estrellas, si usted vive acá enfrentito, puede ir y regresar. ¿Qué más da? Vaya rápido, lo esperamos. Entonces el rabino se cruza, regresa y empieza a hablar. Y entonces empieza a hablar palabras de sabiduría, pero 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas. Y entonces a toda la gente le daba pena: ¿cómo vamos a callar al rabino? Pero pues ya se va a pasar el tiempo del rezo, no vaya a amanecer y se nos acabó. Y entonces nadie se atrevía, ¿no? Hasta que de repente ya el rabino está cansado y decide por fin parar. Y entonces este hombre se le acerca y le dice: rabino, primero usted no quería hablar, y ahorita que ya va a hablar, se pone a hablar y hablar y hablar, y no le paraba la boca. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué sucede? Dice: lo que pasa es que fui por mi dentadura. Sí, yo sé que fue por su dentadura. ¿Y eso qué? Es que por equivocación agarré la de mi esposa. Es el rabino. Obviamente es una broma, pero pues yo empecé a hablar, ¿no? En aquella conferencia, y estaba sentada una persona allá hasta atrás, y lo veo que yo hablando y hablando y hablando, y él de repente saca de su bolsa una bolsita de cacahuates y empieza a comer y a comer, y así como que no lo vi muy animado. Y entonces le dije: bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿No te interesa lo que estoy hablando? ¿No te está sirviendo para la vida? ¿Puedo cambiar de tema? Pues igual es a la carta, la mayoría del público decide qué hablar. Y entonces me dice:
no es eso, rabino, lo que pasa es que aquí pues yo soy el que limpia y el que ordena, entonces estoy esperando que acabe para allá, acomodar aquí y irme. Pero este rabino del que les hablaba anteriormente dijo una frase muy sabia. Incluso que una persona llegase a una conferencia y solamente una persona recibiera ¿cómo se dice? No. Recibiera ánimos, ganas, estímulo para salir adelante, valdría la pena haber ido hasta ese lugar. A pesar de que la carretera hubiera sido muy larga y el camino, y por fin haber llegado a ese lugar, dar una conferencia y que una sola persona refuerce su espíritu, refuerce sus ganas de vivir, vale la pena, incluso que esa persona sea el mismo orador. Así dijo aquel rabino. Y yo creo que es una enseñanza muy sabia el saber siempre la importancia de reforzar la parte interior de uno mismo, el espíritu. Porque así como hay personas que se levantan todas las mañanas muy temprano y se van al gimnasio a hacer ejercicio para poderle dar más energía a su cuerpo y se preocupan por comer comidas saludables, frutas, verduras, vitaminas, igualmente es importante de vez en cuando darle esa vitamina y ese alimento al alma. Y el alimento del alma no es sino aquella alimentación que proviene por medio del espíritu, por medio de nuestros sentidos, de los oídos, de la vista, de la mente. Ese es el alimento, por ahí es por donde se nutre el alma. Y precisamente las festividades judías, que ahorita estamos por llegar a la primera de todas, a la fiesta de Rosh Hashanah, todas las festividades judías están llenas de sentidos místicos, de sentidos espirituales profundos, de mensajes de superación personal, además de muchas otras cosas, de muchas otras vitaminas que contiene esa comida, ese alimento espiritual. Y bueno, para empezar, el día de Rosh Hashanah tenemos que entender qué es lo que significa la palabra Rosh Hashanah. Aquí tenemos personas muy preparadas en hebreo que no me van a dejar mentir. Bueno, igual no iba a mentir, pero que no me van a dejar mentir con respecto a la traducción de las palabras. Y quiero que ustedes me digan qué es lo que significa. Ustedes están llegando a una fiesta de Rosh Hashanah y quiero que me digan qué es lo que significa las palabras Rosh Hashanah. Muy bien. En el judaísmo no se dice año nuevo, no se dice que está empezando un año nuevo, sino se le llama Rosh Hashanah, cabeza de año. Y obviamente cada una de los términos que se utilizan para describir alguna cosa, algún evento, tienen en el hebreo de la Torá, en el hebreo bíblico, una raíz etimológica. Tienen, como sabemos en hebreo, cada una de las letras tiene un valor numérico y tiene un significado. Y la pregunta es por qué específicamente utilizaron el término Rosh Hashanah, cabeza del año, si pudieron haberle llamado Año Nuevo o pudieron haberle llamado de cualquier otra manera. Y hay muchos sentidos místicos al respecto. De hecho, la palabra nombre en hebreo también tiene un significado. ¿Cómo se dice nombre en hebreo? Shem. ¿Cómo se escribe la palabra Shem? Shin, una letra Shin y luego una letra Mem. Y si separamos las letras, nos vamos a dar cuenta que cada una de las dos letras que componen la palabra Shem nos dicen exactamente qué es el nombre. Y el nombre es la esencia de las cosas. Por eso,
Shem se escribe Sham Mautó. Allí está la esencia de las cosas. En el nombre se esconde la esencia de cada una de las cosas a las que describimos precisamente con ese nombre. Y de acuerdo con la tradición, el día de Rosh Hashanah es el cumpleaños del primer hombre de Adán. Adán, nosotros le decimos en hebreo Adán, fue el primer hombre. Y Adán, precisamente el día viernes del día primero del día sexto de la creación, fue su cumpleaños. Y Adán fue bendecido por Dios con un espíritu especial. Como está escrito, la palabra Adán tiene su raíz etimológica de Adamé. Adamé, la Elión, parecido a lo superior. Es decir, Adán, igualmente todo hombre, todo ser humano, toda persona sobre la faz de la tierra tiene un parecido con lo espiritual y con lo elevado. Sin embargo, también la palabra Adán tiene otro significado, que es Adamá. ¿Y alguien sabe lo que significa la palabra Adamá? Adamá significa tierra. ¿Por qué? Porque Adán fue creado de la tierra. Y yo les pregunto, ¿cómo es posible que alguien que fue creado de la tierra sea parecido a lo espiritual, a Dios? Yo en realidad no puedo concebir la idea de que un pedazo de tierra tenga algo parecido con Dios, con lo espiritual. ¿Y cuál es la respuesta a esta interrogante? ¿Alguien quiere ofrecer alguna? Porque le dio el soplo divino y de ese resto lo hizo igual. Muy bien, ya me voy, ya no es necesario que se nos explique. Realmente, como dijo usted, ¿cuál es su nombre? Rosario. Rosario, muchas gracias. Exactamente, esa es la explicación. Es verdad, Dios creó a Adán de la tierra, pero también lo creó con otra parte, que es el espíritu, que es una parte de sí mismo, un soplo divino, así le llama la Biblia. Entonces, cada una de las personas, cada uno de los seres humanos, tenemos una parte material, física, pero también tenemos en nuestro interior una parte espiritual. Tenemos una parte celestial y divina, cada uno de nosotros. Y precisamente Dios creó solamente a Adán, uno, y si ustedes quieren buscar el plural de Adán, ¿cuál es el plural de Adán? No existe. Hombre, por ejemplo, es Ish, el plural es Anashim. Mujer, Isha, Nashim. Y así, casi cualquier palabra tiene su plural. Pero Adán, que fue el primer hombre, no existe un término para describir el plural de Adán. ¿Y cuál es el motivo? Nos explican nuestros sabios que Dios... Porque cada uno es individual, o tiene una individualidad. Exactamente, que Dios quiso crear una sola persona para que todos sepamos que cada uno es importante, que no somos un conjunto de personas, que no somos el montón, sino que cada una de las personas es importante ante los ojos de Dios, tiene una parte divina, es especial y solamente por uno de nosotros, por cualquiera, habría valido la pena que Dios haya creado el mundo. Cada ser humano tiene una parte divina adentro de él, una parte de Dios. Cuando nuestros sabios en el judaísmo, en el Talmud, nos hablan acerca del respeto que se debe de tener hacia la humanidad, nos hablan acerca de que cada ser humano tiene consigo mismo una parte de Dios, y parte del honor que le debemos dar a Dios es el honor que le debemos de dar a todas las personas, sin importar quiénes fueran. No importa eso, sino lo importante es honrarlos, honrar a todas las personas. Y eso es gracias a la parte interior, al espíritu. Y Adán tenía un espíritu muy elevado y también una sabiduría muy especial, Dios se la dio. Y Adán fue bendecido
con la característica de poder darle nombre a todas las cosas, a todos los animales. Y él, de acuerdo con las características de cada criatura, le puso su nombre. No de casualidad al perro se le llama perro. ¿Cuál es el nombre que se utiliza para describir a ese animal en hebreo? Keleb. Si nosotros separamos la palabra Keleb, también podemos formar en hebreo la palabra kuló, lev, todo corazón, porque el perro es un animal fiel y de acuerdo con sus características, Adán le supo dar un nombre y así a todas las cosas, a todas las criaturas que creó el Eterno, asignó a Adán para ponerle un nombre. A la mujer le puso Isha. ¿Por qué? Isha es porque del hombre fue tomada. Minaish le cajá, Isha, su esposa, su mujer, una parte misma de Adán. Y así cada una de las criaturas, si nosotros separamos la raíz etimológica, hacemos un juego de palabras, juegos numéricos que hacen los rabinos cabalistas, pueden desarmar y desfragmentar cada una de las palabras de la creación. Por ejemplo, el nombre Shamaim, ¿qué es Shamaim? Cielo. El cielo, ¿por qué se llama así? Dicen nuestros sabios que el cielo es una composición entre fuego y agua. En el cielo, de alguna manera, se combinan los elementos fuego y agua. Sabemos que todo lo que hay en el mundo está creado por medio de los 4 elementos, pero básicamente el cielo es una composición, una armonía entre el fuego y el agua. Y por lo tanto, el elemento fuego está representado con la letra Shin, que es la primera letra de la palabra Shamaim, y la letra Mem es la letra de Maim, es la letra dominante en la palabra agua. Maim empieza con una Mem, una Yod y luego una Mem. Maim significa agua y la letra dominante es la Mem. Esh, la letra dominante es la Shin. Shamaim, que significa cielo, empieza con la letra dominante del fuego y termina con la letra dominante del agua. Y tiene una armonía perfecta entre el cielo y el agua, y eso es lo que compone el cielo y lo que hace que no se desfragmente. Y eso nos enseña un mensaje, que para crear la paz tiene que haber una armonía entre los elementos que tenemos en nuestro interior. Tenemos Shamayim, tenemos cielo, tenemos aire en nuestro interior y tenemos también fuego. Tenemos el enojo y tenemos también la calma. Tenemos el espíritu y tenemos el cuerpo. Igualmente la palabra más común o más conocida del idioma hebreo, ¿cuál es? Shalom. Shalom. ¿Y qué significa shalom? Paz. Shalom es una palabra muy ambigua, uno de los nombres del Eterno, de Dios, es Shalom. Es una palabra que tiene muchos significados, pero si se dan cuenta, ¿cuál es la letra con la que empieza la palabra Shalom? Shin. ¿Y con cuál termina? Mem. Y eso nos enseña que en la vida debe de haber una armonía, agua, fuego, entre el carácter sensible con el carácter apasionado. Debemos de tratar de armonizar entre el cuerpo y entre el alma. Y este mensaje, esto nos enseña muchas cosas. La palabra de Rosh Hashanah no de casualidad se llama Rosh Hashanah, cabeza del año, sino que Dios nos quiso enseñar que el día primero del año tiene una trascendencia muy importante para cómo va a ser el año, cómo va a suscitarse todos los eventos en el transcurso del año. Rosh es cabeza, Hashanah del año, porque es un día de reflexión, es un día en el cual debemos de usar un poco más la cabeza para tratar de reflexionar en las acciones que hemos hecho el año pasado, tratarlas de corregir, por lo menos en nuestra mente, y tratar de pensar y de planificar a futuro, proponiéndonos
este año ser mejores, este año sí lograr nuestros objetivos, este año elevar nuestro espíritu por encima de nuestro cuerpo, que el espíritu controle la parte material y la parte animal que hay en cada ser humano, porque realmente cada una de las personas, cada uno de los seres humanos, tenemos una parte material, una parte que está compuesta por componentes que pueden llegar a tener diferentes animales. Por ejemplo, tenemos algunas conductas que son como los leones, algunas conductas que son como las aves. Tenemos muchas, a todos los animales el ser humano los lleva adentro, y de cada uno de los animales podemos aprender muchas cosas. Por ejemplo, la hormiga nos enseña el trabajo duro. Una hormiga tiene un ciclo de vida muy corto y logra juntar en el transcurso de su vida cientos de veces más de lo que ella come. Y de todas maneras trabaja y junta y se esfuerza. ¿Y algún día han tratado de frenar una hormiga? ¿Qué es lo que pasa? No hay manera de lograrlo. Le ponen la mano y se da la vuelta y va por aquí, va por allá y escala si es necesario, y todo va a ser con tal de no frenar su tarea, de trabajar duro, de ser constante, de lograr sus objetivos, sus metas. Podemos aprender el trabajo duro de la hormiga, podemos aprender el recato de los gatos. Con perdón de ustedes, los gatos, cuando tienen que hacer sus necesidades, no las hacen en público, buscan un lugar y tapan lo que ensucian. Igualmente podemos aprender de cada una de las criaturas, de cada uno de los animales, una conducta positiva, pero el ser humano puede alcanzarlas todas, y esa es la parte especial que tiene Adán, que tiene el ser humano, que precisamente su cumpleaños es el día de Rosh Hashanah, el día en el cual Dios le dio esa vida, Dios hizo empezar a funcionar el mundo de alguna manera, le puso ese soplo espiritual, porque posiblemente físicamente el mundo pudo haber tenido millones de años, pero Dios lo echó a andar, lo hizo caminar el día de Rosh Hashanah. Y esa es la tradición judía, por eso nosotros contamos que el mundo tiene 5.771 años, y este Rosh Hashanah va a cumplir un año más, 5.772 años en los cuales ya hay una persona que puede tener una parte divina y una parte animal, física, conjuntas en su consistencia, con la finalidad de elevar la materia a ámbitos superiores. Y ese es Adán. Eso es lo que nos enseña el día de Rosh Hashanah. Además de que si nosotros hacemos la cuenta de cuánto suma la palabra Shana, la letra Shin, que es la primera letra con la que se escribe Shana, la letra Shin suma 300, Nun 50, son 350, y la He 5, que es exactamente un año lunar, tiene esa cantidad de días. Además, Hashanah, Rosh Hashanah, ¿cuánto da? 364 días. 364, que es, 364 días, que es el transcurso de tiempo. Me equivoqué, esto lo cortan, por favor. me confundí en otra sintonía. Rosh Hashanah tiene un sentido místico, un sentido profundo. Es un día especial, y en ese día, que es un día especial para reflexionar justamente, nosotros
utilizamos ciertos símbolos. Los símbolos en el judaísmo es algo muy común. Tenemos muchos símbolos recurrentes en cada una de nuestras fiestas, en cada uno de nuestros eventos, como lo son, por ejemplo, la estrella de David, como lo es el color azul celeste, que es el color que representa lo espiritual, ya que el cielo es de color azul, lo espiritual, el espíritu, lo elevado, representa el color celeste, el color blanco, la pureza, representa la limpieza del alma, representa el color blanco. La menorá, que es el candelabro que tiene 7 brazos, también tiene un símbolo que es cuando lo prendemos en la fiesta de Hanukkah para recordar aquel candelabro que ardía en el templo sagrado de Jerusalén, y todo tiene un símbolo. El símbolo principal de la festividad de Rosh Hashanah es el shofar. ¿Y qué es el shofar? ¿Qué es un shofar? Un shofar es un cuerno de carnero que está perforado por adentro, se le quita el tuétano, la grasa que tiene en el interior, y queda hueco. Y nosotros, como una tradición, acostumbramos cada año en las sinagogas a hacer algunos sonidos con ese cuerno, como si fuera una trompeta. Sin embargo, este sonido tiene muchos sentidos, obviamente místicos, muy profundos, cabalísticos, que habría que estudiar muchos años para alcanzar, comprender las profundidades cabalísticas de la luz espiritual que trae al mundo, a todo el mundo en general, ese sonido. Sin embargo, de manera simple, podemos encontrarle también simbología y también unos mensajes. Y primero que nada, es sabido que una de las cosas que nos hacen despertar a la reflexión es el sonido. A veces, no sé si les ha tocado a alguno de ustedes estar en Israel el día en el que conmemoran a las víctimas del Holocausto, cuando hay una persona que está haciendo sus actividades cotidianas, está en el coche a la mitad de la carretera y de pronto oye el sonido de alarma que suena 1 minuto en Israel para hacer silencio, reflexionar y recordar a las víctimas del Holocausto. La persona va en el coche y ni modo, se frena. Y si viene alguien atrás, pues ni modo, no. Si viene alguien atrás, cuidado que lo haga, que también se frena. Y si uno está en el banco y está a la mitad de su transacción, pues ni modo, frena lo que está haciendo el negocio, luego se le van las cuentas. Y si de pronto en el banco entran rateros, pues que también ellos se tienen que parar derechitos, porque el sonido nos despierta la reflexión, un toquido, un sonido. Y el sonido del shofar nos representa y nos enseña que debemos en nuestras vidas hacer una interrupción, que debemos reflexionar, que debemos procurar proponernos cosas, cambiar, ser mejores cada día, ser mejores con Dios, ser mejores con nuestras esposas, ser mejores con las personas de nuestro alrededor, nuestros amigos, nuestros maestros, nuestros alumnos, ser mejor en algún aspecto de nuestras vidas, porque realmente la función y la finalidad del ser humano en la vida es elevar el alma por encima del espíritu. Este es precisamente un shofar. Como ven, está hueco y tiene un orificio pequeño y termina con un orificio grande, y es curveado, es torcido, y esto tiene específicamente sentidos muy profundos, como lo es, por ejemplo, el hecho de que esté curveado. Significa que cuando una persona quiere cambiar, quiere mejorar, quiere ser una mejor persona, lo primero que debe de hacer es curvearse, doblegarse, torcerse, es decir, saber reconocer los errores, saber reconocer que uno está mal.
Y esa es una llamada de atención, como sabemos, en cualquier lugar en el que nos quieran ayudar, en una clínica, no sé, de AA, que quieren ayudarle a una persona a curarse de su adicción. Si el paciente no se doblega y no reconoce su error, jamás va a ser curado, no hay manera. Él mismo no se va a querer curar. Y el shofar nos enseña que debemos tener la humildad de saber agachar la cabeza y reconocer los reproches que nos dan, y saber reconocer que no somos perfectos, que también tenemos errores, y eso es lo que provoca que nuestros sonidos, posteriormente, el crecimiento. Rabino, yo ya acepté mis errores, ya la regué, ya me hice pelotas. Entonces, primero, bueno, lo de Rosh Hashanah es un año, se celebra el año o la cabeza del año. Y quiere decir que uno tiene que ir a la vanguardia, adelante. Ahí voy bien, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ya escucharon. 10. Luego, que el mismo lenguaje hebreo está lleno de símbolos, de interpretaciones, de imágenes y de números. Claro, definitivamente. El lenguaje hebreo, incluso cada una de las letras del idioma hebreo tienen un valor numérico también. Y entonces, ahorita lo que estamos asistiendo es toda una simbología de interpretación y de convivencia y de reconocimiento de los errores. Definitivamente, ese es uno de los mensajes más importantes de Rosh Hashanah. Ser mejores este año que viene, y para eso se necesita una planeación. Como cualquier negocio necesita una planeación, igualmente la vida de una persona también necesita una planeación para que podamos salir adelante. O sea que voy bien. Perfecto. Ya me siento. Ya le vamos a poner asistencia y 10. Muy bien. Pues, bueno, el buen maestro es el que tiene buenos alumnos, y precisamente esa es la idea. La idea es precisamente simbolizarnos que debemos de ser mejores, que debemos crecer espiritualmente, y por eso el shofar empieza con un hoyo pequeño y termina con un hoyo grande, porque cualquier acción que la persona realiza, aunque sea una acción pequeña, en aras de cambiar, de mejorar, de ser una mejor persona, posteriormente lo va a ir llevando muy lejos y después va a ser algo grande. Un árbol puede empezar a crecer un poquito torcido. Yo me acuerdo ahí donde jugábamos fútbol cuando era chiquito, hace muchos años. Habían algunos árboles que les ponían un palo de escoba para que se enderecen. Y yo decía, bueno, ¿qué más da? Era un niño. ¿Qué más da si el árbol está derecho o está de lado? Pues igual da lo mismo, igual acá no decora para nada. Pero ¿cuál es la realidad? Todos sabemos que si el árbol sigue creciendo, posteriormente no va a ser una torcedura pequeña, sino que el árbol va a crecer completamente torcido y ya no va a haber manera de enderezarlo. El día de Rosh Hashanah nos enseña que las acciones que realizamos son una bola de nieve. Empiezan siendo pequeñas. La persona empieza haciendo cambios pequeños en su vida, pero esos cambios pequeños, a fin de cuentas, hacen una gran diferencia. Y la diferencia puede ser estratosférica solamente con cambiar algo pequeño. Y eso es el día de Rosh Hashanah. El día de Rosh Hashanah es el día en el que el árbol se siembra. Nuestro año lo estamos poniendo debajo de la tierra como una semilla, nuestros proyectos, nuestras ideas. Y el día de Rosh Hashanah también rezamos para que este árbol crezca derecho. Ese es uno de los mensajes del shofar, uno de los mensajes del día de Rosh Hashanah, entre varios que hay. Igualmente sabemos que nuestras acciones, las acciones del ser humano acá en la tierra, a veces parecen insignificantes. Bueno, ¿y qué más da si fui honesto? Nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta de que cuando me dieron de más algún dinero en la tienda, en el banco, fui y lo regresé.
tal vez solamente la cajera o los que estaban allá alrededor. Nadie me vio. Mentira. Una acción pequeña acá en la tierra es vista por toda la corte celestial, por todas las personas que están en el cielo, están viendo y supervisando cada una de las acciones que hace cada una de las personas. Y en la antigüedad era difícil de creer esto. ¿Cómo Dios le va a hacer? Muchas personas se preguntaban, para controlar todo su mundo. Dios lo hizo y lo dejó al caminar. Así muchas personas piensan. Pero hoy en día, con los avances de la tecnología, que ya conocemos, que hay cámaras en todos lados, que hay reconocimientos en la voz cuando una persona habla por teléfono. Hoy en día sabemos que existen los satélites, sabemos que las ondas de la voz pueden viajar de un lugar al otro del mundo en cuestión, menos de segundos, y hoy en día que sabemos todo eso ya no es nada difícil darnos cuenta y poder asimilar y creer en la idea de que Dios nos está supervisando a cada momento. Créanme, la tecnología ya en el cielo está todavía más avanzada, son más vanguardistas aún. Ahí ya tienen más memorias, más gigabytes, terabytes, tienen sistemas mucho más inteligentes. Y ese es el mensaje de Rosh Hashanah, que Dios, cada una de las acciones pequeñas, tanto buenas como malas, las está viendo. Y aquí parece un acto pequeño, simplemente le di una moneda a una persona necesitada, simplemente me controlé y no le levanté la voz a aquel que me ofendió. Y créanme, eso es algo muy, muy difícil. Y es algo que todos los días sucede. Hoy mismo, y ahí está Vicente, que está de testigo, que íbamos en el metro, y como verán, el metro estaba completamente saturado para llegar acá, y entre las personas estábamos todos apretados, y una de las personas que estaba paradito en la entrada, y quería salir en la siguiente estación, y estaba ahí tratando de metérsele a toda la gente para poder salir en la estación que le tocaba. Pero un hombre le puso la mano y le dice: ¡Ey, espérate! ¿Qué onda? ¿A dónde vas? ¿Qué pasó? Dice: no, pues voy a salir. Pues todavía no te toca la estación, ¿qué no ves? No, pero ya voy a bajar en esta próxima estación. No, pero pues si todavía, ¿para qué te andas aventando? Pues espérate, pues ten paciencia. Y entonces el otro, pues obviamente, no se quedó callado. Y le empezó a contestar. Y entonces, no les puedo platicar todo lo que se dijeron, porque yo no digo groserías. Pero estaban muy cerca de agarrarse a golpes. Y yo dije, bueno, a ver a quién defiendo, si no ya no llego para acá. Pero realmente, créanme, que una de las cosas más difíciles de la vida es saber controlar a la bestia, al animal que llevamos dentro. Porque así como las partes positivas de los animales las tiene nuestro cuerpo, también los deseos, los placeres, la lujuria, deseos de robar, deseos de de golpear al compañero, si no es que incluso cosas peores, deseos de recibir honores. ¿Cómo? A mí me va a empezar a decir que yo soy un tal por cual enfrente de todas estas personas en el metro que ni conozco y no las voy a volver a ver. Pero a mí no me dice eso, porque yo soy. Ese es el orgullo. Todas esas cualidades negativas que se llaman cualidades, porque las cualidades pueden ser cualidades positivas o negativas. El orgullo es bueno cuando la persona se siente orgulloso por las cosas buenas que hace, eso es positivo. Pero eso no contradice el concepto de la humildad. La humildad es negativa en algunas cosas también. ¿Qué pasa si una persona es humilde y a causa de su humildad
se burlan de él cuando hace cosas buenas y entonces lo ridiculizan enfrente de la gente. ¿Cuál es el mensaje que está transmitiendo a la gente? La persona que hace cosas buenas es ridiculizada. Esa cosa. y por lo tanto las demás personas van a aprender o van a meterse a su mente un mensaje de que ser bueno es malo. En esos momentos, ¿cómo debe actuar la persona? Debe de estar orgulloso de las cosas buenas que hace. Debe de elevar su espíritu y saber defender sus valores. Un rabino importante siempre decía: cada vez que salgo a la calle, llevo conmigo 2 bolsas. En una bolsa llevo la humildad y en otra bolsa llevo el orgullo. Y lo más sabio es saber cuándo sacar cada una de las 2. La persona debe saber también cuándo debe de tener orgullo, cuándo debe de sentirse orgulloso por lo que tiene, por lo que Dios le ha dado, obviamente sin ponerse encima de los demás, porque precisamente ese es el concepto que aprendemos de Adán, que todos somos iguales, que todos tenemos una parte de Dios en nuestro interior. Y ese concepto es algo muy importante, es algo que debemos de ir cambiando todas las personas, porque no existe nadie que haya alcanzado el nivel espiritual más alto. En lo material existen los límites. De hecho, por eso la materia se define por el número 6. El número 6 es el número que define a la materia, porque es toda materia tiene 6 lados. Arriba, abajo y los 4 puntos cardinales, pero el 7 es el número de lo espiritual. La materia tiene límites, toda materia tiene limitaciones, tiene un tiempo de vida, ocupa un espacio y por lo tanto el espacio es limitado. Sin embargo, cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior el espíritu, y nuestro espíritu no tiene límites, es ilimitado. Por lo cual podemos siempre seguir creciendo, siempre seguir mejorando, y no existe nadie que alcance el nivel espiritual más alto, porque arriba de ese hay otro más, y otro más, y otro más, y no existen los límites. Y así como no existen los límites de manera positiva, también a lo que las personas que su espíritu lo utilizan para cosas malas pueden llevarlo muy lejos. Un animal puede devorar a las personas que hay a su alrededor. Un león que se escapa del zoológico, pues se va a comer a 2 o 3 personas, va a dañar y a herir a otras 8 o 10, pero a fin de cuentas se va a cansar y va a estar como lo vemos siempre en el zoológico, allí acostado, tomando el sol y rascándose la panza. En cambio, el ser humano, con una sola palabra, puede destruir a millones de personas. Solamente imagínense un general que dice: suelten la bomba. Ya, con eso, ¿a cuántas personas no destruyó? Y a veces no es materialmente, sino espiritualmente. Cuando un padre o un maestro agarra al hijo y le dice: eres un tonto, nunca vas a cambiar, nunca vas a ser mejor, naciste para ser un fracasado. ¿Qué fue lo que hizo? Le destruyó la vida. Hay una frase muy sabia en árabe que dice: Saif el Hadid binsa, Saif el San ma binsa. ¿Qué significa la frase? Yo tampoco sabía, pero agarré un diccionario, obviamente con fonética en árabe, porque tampoco sé leer árabe. Y cuando agarré el diccionario, leí la interpretación. Saif, una espada; el hadid, de acero filoso; pinza, sana, es decir, si me hieres con el acero de una espada filosa, algún día sanaré. Saif el san, pero si me hieres con la espada de la lengua, ma pinza, no voy a sanar jamás. A veces las heridas espirituales que podemos llegar a ocasionar por medio de la palabra, por medio de nuestra lengua, penetran más profundo y son más difíciles de curar.
Y realmente, por eso, precisamente, nosotros cada año tratamos de hacer cierta simbología para recordar que debemos de comportarnos bien con las personas, que debemos de ser mejores en el ámbito espiritual, que debemos desarrollar nuestra mente y nuestro corazón para ayudar a las personas. Y eso simboliza el shofar, eso simboliza la manzana con miel. La manzana es una manzana, no una naranja, no una pera, no un durazno, porque la manzana tiene cabalísticamente muchos significados, principalmente que es redonda. Y redondo significa que a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Y si alguna persona ahorita está abajo, tenemos que ponernos en su lugar, porque tal vez algún día estemos en su lugar. Y si una persona ahorita tiene la oportunidad de ayudarles a los demás, ayudarles ya sea con dinero, ya sea con cosas, ya sea más que nada con acciones, con palabras, con consejos, esas también son maneras de ayudar a la gente. Y si lo puedes hacer, hazlo ahorita, porque cada una de tus acciones, a fin de cuentas, regresan hacia ti. Como dijo el sabio rey, el rey Salomón, Shelach et lachmecha lamayim, envía tu pan hacia el agua, kiberrob yamim, porque a final de cuentas, después de muchos días regresarán. Es decir, manda lo bueno que tienes hacia los demás, a fin de cuentas va a regresar también hacia ti. Y no nada más, no necesariamente es dinero, sino que es más valioso lo que podemos regalarle al espíritu que aquello que le podamos dar físicamente a una persona. En nuestra religión hay un precepto muy importante de la caridad, que de hecho es uno de los preceptos que está más veces mencionado en la Biblia, en la Torá. Y cuando se habla acerca del concepto de la caridad, que se habla tantas veces en la Torá, se nos habla no nada más de dar dinero, sino que aquella persona que da dinero a los demás será bendecido con una cantidad de bendiciones, pero aquel que además de darle dinero, le da cariño o le dice una palabra de aliento, será bendecido con más bendiciones todavía. Es decir, 7 bendiciones se lleva la persona de Dios solamente por haberse apiadado de sus criaturas, por haber hecho caridad con alguien, monetaria, física. Pero cuando la persona le da un buen consejo, le da una palmadita en la espalda o le dice una palabra que lo levante espiritualmente, bendecido con 13 bendiciones. Y así lo menciona el Talmud, y la Biblia habla mucho acerca de la importancia de ayudar al espíritu de las personas y no nada más al físico. De hecho, incluso relata el Talmud una historia con un hijo, porque hay un precepto de respetar a los padres también en la Torá, y habla acerca de un hijo que recibía, es decir, se consideraba un hijo malo, a pesar de que alimentaba a su padre, anciano que ya no podía trabajar, lo alimentaba con los mejores manjares. Le daba pavo, le daba salmón, caviar, no sé qué clase de alimentos costosos habían en aquel entonces. Y por otro lado, y se consideraba una persona terrible, malvada, y por otro lado, una persona que a su papá solamente le daba trigo sin moler. En la antigüedad era muy difícil moler el trigo. Se lo daba sin moler, le decía, muélete tu trigo, y esa persona se consideraba una persona buena. Y cuenta la historia del Talmud que este hombre rico tenía mucho dinero y agarraba las mejores comidas, se las mandaba a su padre y le decía, ya trágate esto, deja de estar molestando. Y por otro lado, un hijo que agarraba a su papá y le daba trigo y le decía, a ver, déjame, lo muelo para ti. En eso llega una carta del rey
que decía, era para el papá, que decía que se tenía que presentar al servicio militar. Y entonces el hombre le dice: papá, tú muele el trigo, yo voy en tu lugar a la guerra, al servicio militar. Esa persona le dio menos a su papá físicamente, y a pesar de todo, ¿qué clase de padres querríamos ser? Seguramente, y sin dudarlo, nos gustaría, es decir, lo correcto y lo que realmente nos haría felices es tener un hijo no rico, sino bueno, de buen corazón, que nos quiera, que nos respete. Mejor que tener un hijo que tenga mucho dinero y nos lleve a pasear una gira en barco por todo el mundo una vez al año, pero que nos trate mal. Realmente las personas, lo que más vale en la vida, no digo que no sea valioso lo material, debe haber una armonía entre lo material y entre lo espiritual, pero lo más valioso siempre es el espíritu es lo que levanta la materia, el espíritu, la alegría, como el rey Salomón en una ocasión, y ya voy a terminar porque ya antes de que se me duerman, es que me lavé los dientes con el cepillo de mi esposa. El rey Salomón en una ocasión se hacía pasar por un civil y la gente no lo reconocía. Llegó a una casa de ricos y llegó a una casa de pobres a comer. En la casa de ricos, el rico lo reconoció como el rey Salomón y entonces trajo una fiesta, músicos, los mejores manjares, pero lo único que hacía el rico era contarle: Rey Salomón, la economía, los problemas, el petróleo, la crisis, la Coca-Cola está muy cara, el gas, la luz, las papas fritas, está todo muy mal. Y entonces, y el otro, la persona humilde lo invitó y no le pudo servir una cena de gala como la que el rey Salomón estaba acostumbrado a comer. Y dice que comió comida humilde, tortillas, frijoles, y cosas no muy caras, alimentos no muy caros. Sin embargo, el pobre, cuando lo vio al rey Salomón, se puso a bailarle, a cantarle, lo atendía. Y entonces, cuando salió de los dos lugares, dijo el rey Salomón: el lugar en el que más disfruté fue en la casa del pobre. A veces hay personas ricas que tienen salas preciosas, pero a ver, sube los pies al sillón, ¿no, verdad? Y por otro lado, hay lugares un poco más humildes, pero sientes más la comodidad, porque realmente la felicidad no radica solamente en lo material, sino que debe de haber una armonía entre lo material y entre lo espiritual, y cuando hay las dos cosas en conjunto es cuando la persona alcanza realmente la felicidad, la plenitud, la integridad en este mundo, y es aquello que realmente le da vida a la persona, lo hace vivir de verdad, y ese es el mensaje que nos quiere transmitir nuestras tradiciones. Hay otros símbolos que no sé si haya tiempo todavía de explicarlos, los voy a explicar de manera breve. La granada, como ustedes la verán, tiene 613 granitos, y son exactamente 613 los preceptos de la Torá, los preceptos que se llaman mitzvot. Son exactamente 613 las mitzvot, los preceptos que en el judaísmo existen. No todos son aplicables, pero todos hoy en día, porque algunas leyes son para las mujeres, algunas para los hombres, algunas solamente se cumplen en algunos tiempos, como por ejemplo la mitzvah de Rosh Hashanah, de tocar el shofar es solamente una vez al año, etc. Sin embargo, tiene 613 para simbolizarnos que debemos de procurar darle importancia a los 613 preceptos de Dios. Les echamos un poco de azúcar, como pidiéndole: mira Dios, yo quiero hacer las cosas buenas, pero te pido por favor que aquello que voy a hacer, que es bueno,
a veces cuesta trabajo de hacerlo y a veces la persona hace lo que es correcto, pero con dolor y con tristeza y con sufrimiento. Dios mío, que sea placentero para mí hacer el bien, y por eso se le echa también azúcar. La manzana con la miel simboliza la dulzura. La miel sirve para preservar las cosas. En la antigüedad, que no habían refrigeradores, metían los alimentos, no sé, la carne, etcétera, en miel, porque la miel conserva, y la miel le decimos a Dios que nos conserve, y que nos conserve con dulzura lo que tenemos, y que nos lo haga placentero también. Y esto representa un mensaje: Nelo y Anúbelo Ishan, jamás se duerme, jamás cierra los ojos, Shomer Israel, el cuidador de Israel. Y esto nosotros sabemos que Israel, en el transcurso de la historia, así como ha tenido muchos aliados, muchas personas que quieren al pueblo de Israel, también ha tenido en su contraparte y en su paralelo muchas personas que han querido destruirlo y que han querido hacerle daño. Y nosotros siempre recordamos que Dios jamás parpadea en nuestro cuidado. Es decir, si de pronto suceden cosas malas, o a nuestros ojos que son malas, seguramente Dios, a pesar de que nosotros no tengamos la capacidad o no podamos entenderlo, porque la mente del ser humano tiene un límite, ni siquiera utilizamos el 100% de nuestro cerebro y no podemos entender todas las acciones del Todopoderoso. Pero sin embargo, a pesar de eso, sabemos que Dios constantemente está vigilando a la humanidad, está vigilando al mundo y a cada persona en particular, y eso simboliza la cabeza de pescado que comemos. No necesariamente es de pescado, algunos comen cabeza de carnero, de cordero, etcétera, y siempre y cuando sea nada más un animal que sea kosher o un pez que sea kosher. Esos son los símbolos más importantes de la festividad de Rosh Hashanah, y ojalá que este Rosh Hashanah tengamos todos la oportunidad de ver cómo este mensaje alumbra los corazones de las personas. Ojalá que Dios por fin se apiade de su mundo y que mande esta conciencia de lo espiritual en el corazón de cada uno de nosotros, como están escritas las profecías del final de los días con respecto a que no habrán más guerras, no habrán más terror, no van a haber ya enfermedades, no va a existir la maldad, ni el odio, ni el rencor, ni el enojo, porque toda la tierra va a estar llena de conocimiento, de sabiduría hacia Dios. Cuando la persona adquiere sabiduría, adquiere conocimiento en un nivel muy alto, muy elevado, entonces la sabiduría lo va a ayudar a controlar su enojo, su ira, toda cosa mala, y que las armas sean fundidas para construir instrumentos para el arado, como dicen los profetas, y que todo eso suceda, ojalá en este año pronto, con la llegada del Mashiach Tzidkenu, Bimera Be Amenu, amén, con la llegada del Mashiach, amén. Podríamos